Ya se encuentra el magíster Alberto Carrasco en sala y el día de hoy vamos a hacer un interesante taller acerca de cómo citar y referenciar en el formato de normas de Vancouver, ya sea en trabajos académicos y científicos. Bien, entonces estén atentos en el transcurso de la sesión que vamos a compartirles el enlace para que registren su asistencia y así de esa manera compartirles los dos PDFs del día de ayer y el de hoy y así también la ruta para que puedan descargar la grabación. Adelante, Magíster Alberto. Muchísimas gracias, Patricia. Ya estamos listos para iniciar nuestra reunión académica con un tema muy importante. Es cierto de la existencia ya y es muy usado cualquier tipo de ayuda en cuanto se refiere a citar y referenciar. Esto lo conocemos, podemos utilizar cualquier otro tipo de ayuda para registrar las citaciones y referencias, pero es muy importante, es de suma importancia conocer el estilo que corresponde a un interesante formato como es el Vancouver, sobre todo para ciencias de la salud, ingenierías y algunas otras áreas del conocimiento. Recordemos entonces muy brevemente y vamos a tener en cuenta los detalles de cómo es que se debe citar y se debe referenciar, porque en última instancia los gestores bibliográficos nos son de mucha ayuda para no olvidarnos, pero también pueden tener en la metadata algunos errores y que va en última instancia a ser el tesista, el académico, el investigador, quien dé respuesta y solución a todo ello. Bien, entonces, algo de historia, rapidísimo, muy breve, la mayoría ya lo maneja. Esto surge en Canadá, justamente en una ciudad muy importante que lleva el nombre de Vancouver, de allí el estilo de citación. Es uno de los primeros acuerdos que se tuvo para establecer uniformidad, para establecer estandarización en cuanto se refiere a la forma de presentar los trabajos para divulgarse. Entonces hubo una reunión en 1978 y se establecieron algunos conceptos, algunas normas, algunos parámetros que dieran uniformidad a los manuscritos que se estaban presentando. Más adelante, un grupo de editores de Vancouver ya pasó a formar el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que es muy conocido y que periódicamente está revisando para darle la notoriedad de actualización, para darle la configuración correspondiente a los últimos alcances en cuanto a la escritura científica, la escritura académica. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta, siempre debemos tener nosotros presente, debemos tener muy en cuenta, muy presente, que si no citamos y no referenciamos correctamente, adecuadamente, podríamos caer no solo en una similitud, sino en el plagio académico. ¿Por qué el plagio académico? Porque por negligencia usted se olvida de registrar, en el caso de Vancouver, de forma numérica la fuente que está citando y de inmediato puede caer por negligencia, sin querer muchas veces,
en lo que se conoce como plagio académico, porque no está dando cuenta de la autoría, a quién corresponde la idea. Y esto es muy común. Otras veces se practica de mal modo, y aquí hay que tener muy en cuenta la ética de investigación, adrede. Se buscan investigaciones de otrora, se buscan investigaciones en otras lenguas, se hacen las traducciones, las transformaciones, ahora que está de moda la inteligencia artificial, se usa también de mal modo y se presentan artículos. Sin embargo, cuando llega la comunidad científica y algunos autores dan cuenta y dicen, pero esta idea yo lo he expuesto antes en tal artículo y esto no es, llega la carta al editor de la revista y luego eres amonestado configuraciones de penalidades que puedan ir en el campo incluso de la vía no solamente civil, sino penal, porque estamos yendo contra los derechos de autoría. Y como investigador, pues también hay sanciones por parte no solo de la revista, sino de la institución académica a la cual estás adscrito. Entonces hay que tener mucho cuidado y aquí, de reflejo nada más, ha pasado en las mejores familias. Ministras, no solamente de países latinoamericanos, como muchas veces se puede creer, pues esto ocurre nada más en Perú, me decía algún colega. Le digo, pero mira, fíjate, ya en los tiempos de doña Angela Merkel, en Alemania, una gran política, por supuesto, una gran mujer, ha tenido nada más y nada menos su ministra de Educación, ¿no? Acusada de plagio en su tesis doctoral. Y esto siempre ocurre. En el campo académico, en el campo político, en el campo también incluso de la escritura y la narrativa literaria. Y aquí tenemos presidentes que han dimitido. Esto ya es archiconocido, ¿no? No lo traen de España, yo no sé por qué, para que no salte el barro. Y aquí, muy conocido este caso también, que se silenció, esa tesis doctoral presentada. La iglesia también ha estado presente en estos casos. Escritores, el propio Alfredo Bryce, también, miren, había plagiado nada más y nada menos a 15 autores en un total de 16 artículos que se publicaron en diversos medios. O sea, esto es para reflexionar. La prensa, el conocido ya cosa, también, ¿no? Y los políticos, ni qué hablar, acá tenemos una sarta de casos que se han presentado. Y ojo, unas cosas son las similitudes y otras cosas es el plagio. El plagio quiere decir no reconocer la autoría, siendo muy sencillo, o sea, al contrario, no perdemos nada. Nuestra tesis se fortalece, nuestro artículo de investigación, nuestro artículo original, nuestro artículo científico, el de revisión, se va a fortalecer si damos cuenta a quién pertenece la idea original. Entonces, ya lo tenemos y sabido es muy bien que debemos evitar. ¿Cómo debemos evitar? Muy sencillo. Y aquí vamos a dar cuenta cómo evitarlo si estamos siendo nosotros, pues, solicitados por una revista y le dicen a usted, tiene que citar y referenciar su artículo, que usted lo ha enviado con APA. No, pues, no puede ser con APA, tiene que ser en Vancouver, porque la revista tiene divulgación con ese estilo. Es un estilo, en realidad no son normas, son estilos, estilos de citación y de referenciación. En última instancia, son muy similares, tienen algunos detalles que los hacen, pues, sui generis a cada uno de ellos. El otro día estábamos también comentando sobre los pormenores de la APA. Si tú citas y referencias, citas en el corpus textual, en el texto que estamos construyendo, en el espacio correspondiente, sea en la introducción, sea en la parte en que comunicas las bases teóricas, tú estás dando cuenta a quién pertenece esa idea, no vas a tener ningún problema. Puede el Turnitin, inclusive, ayer estábamos conversando al respecto, registrar un porcentaje de similitud, pero el revisor de la revista va a decir,
Sí, hay una similitud, pero está citando a tal autor, por lo tanto no ha caído en plagio. Hay una similitud con lo que dicen otros artículos, por supuesto, es que se está ajustando a una determinada fuente. Entonces, las citas y las referencias, sabido es, son caras de una misma moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes una cita, de hecho debe haber una referencia. ¿Ok? Entonces, no debe haber una referencia que no corresponda a una cita en el texto, salvo las citaciones, como lo vamos a ver a continuación, las citaciones de comunicaciones personales, en las que no va a conllevarnos a tener el registro de una referencia, porque son comunicaciones personales que se pueden dar por teléfono, que se pueden dar por chat, que se pueden dar por correo electrónico. Usted no va a poner la referencia de su correo electrónico para que otro ingrese y verifique. Lo mismo cuando se da a través de una comunicación face to face, es decir, cara a cara, con una personalidad, con una persona que está vinculada con el tema que estás investigando y lo citas, pero como comunicación personal. Por lo tanto, las citaciones y las referencias al final de los trabajos no son adornos. Dan cuenta de que te estás apoyando en otros autores, en las ideas ajenas para dar relevancia, para dar sustento, incluso para poder hacer el contraste de ideas con respecto a la temática que estás llevando en cuenta. Por lo tanto, citar debe ser siempre y debe estar presente en el corpus textual. Las citas y las referencias. La referencia no es un adornito que va ahí todo muy bonito, no. La referencia te debe llevar a la fuente original. Es decir, si estamos hablando y ahora está muy presente la referencia de espacios virtuales, de espacios web, de espacios en páginas, en internet y todo lo demás, y tiene al final el URL correspondiente, ese URL debe funcionar, no está de adorno. Usted le da clic y debe llevarle al documento original. Es decir, no es de adorno, no es de adorno, es más bien te va a referir hacia la fuente original. Y si es, pues, también en físico estará dando cuenta de dónde se ubique. Citas y referencias, entonces, son caras de una misma moneda y que están poniendo en circulación las palabras ajenas dentro de las propias de quien realiza el trabajo académico, el trabajo de eh, divulgación científica. Citar en el estilo Vancouver. Vancouver también es conocido como el estilo numérico. ¿Qué quiere decir esto? Las citas, cada vez que se van a trasladar ideas de otros en el texto que estamos construyendo, en el constructo textual, debe estar acompañado de números de forma ordenada. ¿De acuerdo? Según se cite por primera vez un determinado documento o una determinada fuente. La primera vez que se cite en el corpus a ese autor le corresponde el número 1.
ese propio documento puede más adelante ser citado nuevamente y no le va a corresponder otro número, sino debe permanecer con él la numeración, en este caso el número 1. Y así, el segundo autor, la segunda fuente que estemos citando, irá con el número 2, 3, 4, 5, 6. Cuando usted debe citar, cuando tenga que citar nuevamente esa misma fuente, ese mismo documento, en otra página, por ejemplo, debe considerar el número que se le asignó la primera vez. ¿De acuerdo? A diferencia de APA, que trabaja con apellido y el año de publicación de el documento. Si se cita una obra más de una vez, va a conservar el mismo número, no se le tiene que asignar otro. Ahora, los números que acompañan a las citas. Nunca números romanos, por ejemplo, siempre números arábigos. Pueden escribirse en la misma línea, tal como se especifica, por ejemplo, en esta comisión de revistas internacionales médicas, entre paréntesis. Puede ir, en todo caso, con como superíndice sin paréntesis, como están, por ejemplo, muy bien estableciendo algunas de las principales revistas médicas. Y se van a ordenar en el corpus textual de manera consecutiva. Esa es la forma de la situación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense ustedes, tenemos la referencia de un artículo de una revista en Internet. Y tenemos tres formas aquí en las que podemos nosotros citar. Si tenemos a continuación que trasladar tal cual, estaremos dando cuenta del traslado de lo que en el documento original se pone de manifiesto. Ya hay una orientación, una sugerencia de las revistas y del propio estilo Vancouver en las que se señala de que es preferible utilizar cita de parafraseo, no citas directas, textuales, ¿de acuerdo? Sino citas parafraseadas, como lo tenemos ahí en el ejemplo, una cita de parafraseo. O puede también una cita resumen. Lo mismo ahí, otro ejemplo de un capítulo de libro impreso. Para dar cuenta de las citas que debemos considerar. La cita directa o textual. Se reproduce literalmente las palabras de otro autor, tal cual. Se trasladan a nuestro documento. Entonces digo, si hay, por decir, algo muy importante, lo que el investigador tal o cual señaló y queremos trasladarlo tal cual, entonces estaremos frente a una cita directa o textual, que puede ser breve o extensa. Allí también es preferible no caer en las citas extensas, porque quieras o no, una cita directa o textual viene a ser un copia y pega. Viene a ser un copia y pega.
Es muy recomendable y muy importante, después de haber hecho el traslado de una cita textual, de una cita directa, tener una cita de construcción propia, es decir, tener un párrafo de construcción propia. ¿Qué quiere decir con esto? Un párrafo de comentario, un párrafo de análisis, un párrafo de aporte, un párrafo en que el autor mencione lo anterior, tome postura, se cita textualmente a uno, dos, tres autores y luego viene un párrafo en el cual quien está desarrollando el trabajo señala un comentario, un punto de vista, hace un análisis de esos aportes. Pero muchos trabajos se pueden observar en los repositorios que están llenos de, sí, parecen un compilado. Yo me he dado cuenta y parecen un compilado. Ahora ya ha bajado eso. Antes era desastroso leer una tesis, sobre todo tesis doctorales. Muchas veces uno le daba lectura y decía como fulano, sutano, mengano, digo, ¿y cuál es el aporte del investigador? Cita, como dijo, uno, dos, tres, cuatro, y seguía, ¿no? Entonces, el aporte del propio investigador es importante. Y tenemos el otro tipo de citado, la cita conocida como cita indirecta. ¿Por qué se llama cita indirecta? Porque tengo el trabajo de otro y ya no va a pasar directamente a mi texto, sino de manera indirecta. Y cuando digo indirecta es que porque primero va a la comprensión, al análisis, a la lectura, a la puesta en comprensión por el académico y luego en palabras del académico, de quien escribe el trabajo, en términos propios, colocamos la idea del autor, no tu propia idea, sino la idea del autor original, pero dándole una textualización diferente, haciendo una redacción propia. Y como señala muy bien tanto Turnitin como en la sección 1 del diccionario de la Real Academia, se parafrasea con el propósito de darle claridad y de hacer el texto inteligible. ¿Qué quiere decir? Comprensible. No es que se busca parafrasear para evitar, ¿ya? No es que se busca parafrasear para evitar los altos porcentajes de similitudes. Y entonces empiezan a tergiversarse, ¿no? No, no es eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a continuación. Y aquí tenemos. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, tengo aquí que se puede mencionar, muy similar a lo que señala APA, al autor. Cuando una cita quiere poner en relevancia el nombre, ¿no? En este caso, los apellidos del autor. Y les llamará la atención que aparezca aquí, por ejemplo, Cárdenas López. ¿Qué significa? Por mucho tiempo ha habido un mito que ya ahora se ha prácticamente venido abajo, en que se debería considerar solo el primer apellido, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque normalmente las revistas que se publican y los mismos formatos de las los documentos que salen del propio Vancouver, los documentos que salen de la Asociación Psicológica Americana con sede en los Estados Unidos, están en inglés y por lo general, mayoritariamente, los norteamericanos tienen un solo apellido. Barack Obama, solamente Obama, no hay otro apellido. Y entonces, al momento de hacer el traslado al idioma nuestro, se pensó, están considerando solo el primer apellido, nuestro segundo apellido, entonces lo dejamos. Algunos otros, como Vargas Llosa, por ejemplo, utilizaba el guioncito Vargas Llosa, para no desligar de su apellido compuesto, ¿no? Entonces,
En este caso, si usted está registrado y usted en sus documentos, usted en sus trabajos académicos figura como tal con sus dos apellidos, entonces deben colocarse los dos apellidos. Deben colocarse y no solamente uno. En este caso, tenemos dos formas aquí. La cita basada en el autor y la cita basada en el texto. Miren, Cárdenas López, de inmediato, entre paréntesis, número 1, sostiene que la ingeniería, como todas las disciplinas del aprendizaje modernas, debe hacerse preguntas acerca del significado social y los efectos del conocimiento que generan. Se puede optar por la otra forma. Se deja de lado el apellido del autor y simplemente colocamos lo que señala el texto. En este caso, nos podemos dar cuenta de que tenemos esas citaciones, ¿ya?, que son parafraseos. Y dice, la ingeniería como tal y el número 1. No debe olvidarse de colocar el número que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que el lector va a remitirse a la última sección en referencias y verá en el número 1 a qué autor le corresponde y cuál es el nombre de la fuente original. ¿De acuerdo? Entonces, esa numeración es importantísima. Y ahí lo tenemos. Para Vancouver no se encuentran palabras, sino renglones. Por lo tanto, menos de 5 renglones tenemos allí. Debe ir entre comillas y dentro del párrafo. Dentro del párrafo debe ir todo. Al final colocamos el puntito. Fíjense allí, se tiene que colocar obligatoriamente incluso las últimas orientaciones de las revistas internacionales que son indexadas, solicitan que para los parafraseos deben colocar también el número de página. Porque si no, ¿cómo ubica el lector el texto original? ¿De acuerdo? Entonces, ya se está solicitando colocar el número de página correspondiente. Y aquí lo tenemos. Esa es la forma como debe presentarse una citación directa, breve, de menos de 5 renglones. Lo mismo aquí. Si se da cuenta del apellido del autor, de inmediato, tras el apellido debe ir el número entre paréntesis. El número entre paréntesis. Luego irá entre comillas y antes de cerrar el párrafo debe ir el número de página correspondiente. Y así lo tenemos. Las formas de incluir las citaciones en el texto. Para quitarle continuidad a lo que estamos escribiendo, se puede considerar diversas formas de incluir las citaciones en el texto que vamos construyendo. Y poco a poco, cada académico, cada investigador va ya conformando un estilo propio, un modo de redactar. Y para ello debemos considerar estas formas y algunas otras, por supuesto. Como ha sugerido Ginás, entre paréntesis 2, ni bien terminas de mencionar al autor, debe ir entre paréntesis el número. Y luego viene la fisiología comparada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sea textual o como es en este caso, fíjense aquí, para nada es textual, sino más bien es cita parafraseada. Tenemos nosotros que ya es sabido que lo que a continuación se pone de manifiesto no es idea de quien está escribiendo el documento, sino, en este caso, estas ideas, sean parafraseadas o no, le pertenecen al autor consignado con el número 2.
Otro estilo, fíjense, cuando hay coincidencia, por ejemplo, se está trabajando sobre diabetes, se está trabajando sobre el uso, por ejemplo, de placebos, y nosotros colocamos ahí en algunos estudios recientes, y entre paréntesis consignamos 3-5. ¿Qué quiere decir? Que corresponden 3, 4 y 5 los autores que coinciden, ¿ya? Esos estudios coinciden en señalar una determinada, ¿ya? Expresión, una determinada idea. En algunos estudios recientes se ha pretendido, y viene ahí, y se ve el lector académico, el lector de la comunidad científica, dará cuenta, son el autor 3, el 4 y el 5. Esos documentos dan cuenta de tal o cual resultado, de tal o cual eh, expresión. Lo mismo aquí. Según 3, ya no se coloca allí, no nos interesa colocar el autor, sino según 3, y ya la referencia estará al final, en contra de lo que 22 y 34 han arguido, y ahí tenemos nosotros, es otra forma de hacer las citaciones. Lo mismo, esta teoría fue propuesta inicialmente en 1999, no colocamos por quién, simplemente colocamos 4, y ahí, ¿qué quiere decir? Que tenemos el dato posteriormente. Otra forma, los medios de comunicación han vuelto a encender la polémica entre los que defienden las propiedades curativas de la homeopatía. Fíjense ahí, ¿no? Ustedes ya han visto en redes sociales, es full. Y tenemos 2,3. ¿Qué quiere decir? Los documentos 2 y 3, los autores consignados con los números 2 y 3, son los que defienden esas propiedades curativas de la homeopatía. Y los que la consideran una disciplina pseudocientífica, ¿quiénes serán? 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Esto para evitar estar colocando apellidos o por aquí. Simplemente, al final el lector hace la revisión. Esto es importantísimo, el modo cómo se utiliza el estilo de citación de Vancouver, que a diferencia de APA, sí necesariamente debe colocar los apellidos del autor y el año de publicación del documento. Otra forma, Linares García, 8, identificó que las personas que sufren de diabetes mellitus 2 requieren unos cuidados alimentarios estrictos. Y ahí tenemos que se ha mencionado al autor del documento y se le ha consignado, nunca olvidarse esto, el número correspondiente. Si más adelante se vuelve a citar el documento de Linares García en referencia, se tendrá que consignarle nuevamente con el número 8, ¿ya? Entonces, no es que empiezas 1, 2, 3 y al final terminas en 50, sino puedes terminar en 4, puedes terminar incluso en 1, pero quiere decir que se ha vuelto a citar al primer autor que se consideró inicialmente. Entonces, cuando son más de 5 renglones, ya para Vancouver es una citación extensa y tiene otra forma, centrado, ¿ya? Disminuido el tamaño de la fuente, incluso el espaciado, pero como menciono, ya ahora, sobre todo en artículos científicos, se recomienda no usar, menos abusar de las citaciones directas, mucho menos de las extensas. ¿Ya? Porque son traslados, pues, salvo que sea una norma técnica, imagínese usted una norma del MINSA, una norma de la OMS, etcétera, no lo va a parafrasear. Entonces, en esos casos es aceptable. Y la cita indirecta o paráfrasis también, ¿no? Aquí
El texto original es de Strauss y cuando se traslada en el texto a modo de parafraseo, debe consignarse de quién es la idea, porque está bien que tú estés parafraseando, pero no es tu idea. Yo siempre, profesor, pero ya yo he hecho el análisis, lo estoy diciendo con mis propias palabras, es más, dicto ese curso. Muchos me han dicho sí, sí, pues, dictas ese curso, ¿cuántos años? Pero, a ver, ¿has elaborado un libro? ¿Has publicado un libro de tu autoría donde tú estás proponiendo eso? No, no estás repitiendo lo que otros dicen, sino donde tú has puesto tu grano de arena. Mientras no haya eso, no puedes tú dejar de citar a la madre, entre comillas, del cordero. Entonces aquí, para Strauss 4, los libros y tal, 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 se hace la cita indirecta. La cita indirecta o paráfrasis tiene el propósito de clarificar el texto, de hacerlo más inteligible, de hacerlo lecturable, ¿de acuerdo? Le da legibilidad y lecturabilidad. Cuando tenemos dos o más autores, fíjense, cuando hay dos o más autores, aquí lo que hay que hacer es considerar en todos los casos, sea la primera vez o las siguientes, se va a citar para Vancouver únicamente al primer autor y luego se van a colocar la abreviatura et al, que significa y otros, ¿de acuerdo? Et al, punto. Y debe aparecer, usted tiene que ir al artículo correspondiente y tomar al primero que aparece. En estos casos no son consignados en orden alfabético, sino en orden de importancia. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos y se toma al primero que aparece y debe consignarse luego al resto. Miren, imagínense, tienen un equipo conformado por 6 investigadores. Se coloca el primero, seguido de la abreviatura et al. Si la fuente original requiere explicación, por ejemplo, estamos frente a un texto que estamos trasladando de manera directa porque queremos dar cuenta tal cual, pero hay aspectos, hay parte del texto que se va a trasladar que tiene ideas secundarias, periféricas, de contexto, y que no nos interesan colocar en nuestro trabajo, debemos hacerlo saber. ¿Se puede omitir parte del texto original? Sí. Antes no era permitido. Antes usted no lo tocaba tal cual, con errores y todo. Entonces, ahora se puede colocar, y aquí hay que usar corchetes y no paréntesis, porque los paréntesis son para la cita, el número de página, para colocar el número que corresponde al orden que aparece el autor. Entonces, se coloca entre corchetes 3 puntitos, que son los puntos suspensivos, y eso da cuenta para el lector académico, para el lector de la comunidad científica, va a decir, ah, muy bien, ahí tenemos que quien está redactando el texto ha omitido cierta parte del texto original. Pero si tú no colocas y por cuenta propia retiras una parte, estás cayendo en error. Lo mismo, si aquí se puede agregar algo, sí se puede agregar parte textual si creemos que le va a dar mayor comprensión, si pensamos que va a hacer más fácil su lectura, como es en este caso, se coloca entre corchetes. Por lo tanto, para darle viabilidad a lo que viene a continuación. Dice, una organización es un sistema de vínculos, por lo tanto, la calidad de estos vínculos determina la calidad de la educación en la escuela. 6, página 332, porque es una cita textual.
Si queremos lo que se está citando, si queremos nosotros colocar algún término en cursivas para darle notoriedad, si queremos agregar negritas, también. Si queremos colocar subrayado para resaltarlo, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Si queremos colocar todo en mayúsculas, ¿se puede hacer? Sí, pero debes mencionarlo entre corchetes, como es en este caso, cursivas añadidas, negrita añadida, subrayado añadido, ¿de acuerdo? Para que sepa el lector que el texto original no aparece así y sino más bien es producto de el que está haciendo el trabajo. Lo mismo aquí. Cada vez que nosotros tengamos que citar autores corporativos, o el tan conocido, la tan conocida Organización Mundial de la Salud, por más archiconocida que sea, usted no puede colocar al inicio según la OMS o de acuerdo con la OMS. No, la primera vez que tenga que mencionarse a ese autor corporativo se tiene que mencionar por su denominación completa, seguido ya sea de sus siglas, como es en el caso de la OMS, o de sus acrónimos, como por ejemplo MINSA, ¿de acuerdo? Ministerio de Salud. MINSA es un acrónimo, no es una sigla. Ambas son abreviaturas de esas denominaciones. Las siglas que tienen, por lo general, la primera letra de cada palabra principal y los acrónimos cuando se trasladan más de un término y la lectura que se hace corresponde como si fuese una palabra sola, como en el caso de Indecopi. Y así. Las siguientes veces que se vayan a citar, se debe considerar ya solamente la forma abreviada. Cuando se citan dos o más trabajos de diferentes autores dentro de un solo paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Alguien me dijo, profesor, ¿cómo podemos citar 1, 2, 6 y 9 de este asunto? Aquí está parafraseado, no son citas textuales. Miren, dice, es frecuente definir la semiótica y así suele aparecer en el diccionario como doctrina, teoría general o ciencia de los signos, siguiendo una tradición filosófica que comienza con los estoicos. Y aquí coinciden y se deben colocar en orden de menor a mayor, separados por coma. Estamos ahí compartiendo nuestra académica, la magíster Patricia, está invitándoles a hacer el registro de sus asistencias para que puedan no solo obtener los documentos en PDF, sino también las grabaciones. Miren aquí, se coloca entre paréntesis 1, 2, 6, 9. ¿Qué quiere decir? Que los autores de los documentos 1, 2, 6 y 9 coinciden en esto. ¿De acuerdo? Aquí. Esto hay que tener muy en cuenta. Fíjense. Si hay más de un autor y vamos a mencionar el nombre de los autores en el texto se usa la fórmula et al y otros en latín. El primer autor y luego et al. En la referencia, ojo, que aparece al final del trabajo académico, se mencionan a todos los autores. ¿De acuerdo? Eso es importante. Muy bien. Aquí vamos a mencionar que coincidencias que aparecen, por ejemplo, aquí, ¿no? Que suceden en las mejores familias.
en plena pandemia, fraude en cuanto se refiere, imagínense, ya son ingenieros, pero no se han dado cuenta. Yo he hecho un trabajo y he revisado algunas tesis coincidentes, miren, esto de el año 2020, ¿ya? Y que coincide tal cual con un trabajo hecho también de ingeniería civil en la Universidad de Cuenca del Ecuador, el 2010, imagínense, ¿no? Lo han actualizado. Entonces, tal cual, eso no debe haber. Por eso es importante citar y referenciar. Al final del texto, con el fin de evitar, pues, que los pie de página y todo eso. Entonces, al final, las referencias. Deben ir todas las fuentes o materias que se usaron a lo largo del trabajo escrito. Pautas importantes, ordenadas según un número correlativo. Igual, ahí sí debe ir 1, 2, 3, de acuerdo a lo citado. En el caso de haber sido citadas en el texto, el número de la cita del texto y el de la referencia deben coincidir. ¿De acuerdo? Tanto en la cita como en la referencia debe haber coincidencia en la numeración. Aquí, los nombres de pila, es decir, los nombres, lo que nosotros ya no llamamos apellido, pues se dice nombre de pila porque en el, pues se tiene nombre de familia, nombre de pila, etcétera. Se abrevian a la letra inicial y se van a colocar tras los apellidos. Si hay varios autores, se separan con coma. Los autores deben ser citados y referenciados según aparezcan sus apellidos, según aparezcan en los documentos. Un apellido, dos apellidos o los dos apellidos unidos con guión. Si así está registrado, por ejemplo, en el ORCID del investigador, debe ir tal cual. Y aquí lo tenemos, aquí. Las referencias se colocan al final del documento y se enumeran de acuerdo al orden en que se registraron las citas. Todavía se está utilizando la denominación referencias bibliográficas, cosa que ya debemos evitar. Hemos hecho este comentario cuántas veces, pero todavía se sigue colocando referencias bibliográficas, cuando las referencias bibliográficas daban cuenta de libros y eso era pues en otrora. Ahora más se tienen en cuenta como referencias, se refiere a artículos científicos, por ejemplo. Aquí, las referencias van al final del documento. Los títulos de los documentos se colocan en el idioma original. No deben ser traducidos al español ni a otro idioma. ¿De acuerdo? Ojo, ¿ah? Y aquí lo tenemos. Debe considerarse, ¿ya? En su idioma original, salvo que ya sea usted haya utilizado una traducción, salvo que haya trabajado con el texto traducido. Caso contrario, y ahí lo tenemos. Fíjense aquí cómo damos cuenta de las citas y las referencias. Miren, acá dice, los nuevos sistemas de gestión clínica por procesos asistenciales tienden a reducir al mínimo los tiempos de demora diagnóstica y terapéutica en numerosas patologías. En nuestra especialidad del cáncer oral, debido a su elevada mortalidad, 50% a los 5 años, y va de inmediato uno. ¿Quién señala esto? No es sino
el documento de Prieto y Prieto A, Vascones A. Aquí sí debe ir todos los, ¿no? Especificado todos los autores. Y aquí tenemos, el documento es cáncer oral, en cursivas, la abreviatura de el nombre de la revista, el año y los demás datos. ¿De acuerdo? Y así, miren, uno y ya debe aparecer. Lo mismo aquí, una cita textual. Miren, la telecomunicación moderna promete la resolución de uno de los problemas más apremiantes para la sociedad: compartir un número limitado de recursos entre un elevado número de usuarios, entendiendo como recursos todos los aparatos, servicios y especialmente conocimientos. Fin de la cita. Número 2. ¿Quién lo señala? Aquí, fíjese, si debe colocarse el texto original. Así en la cita se ha hecho la traducción, ¿de acuerdo? En la cita, lógicamente, nuestro documento está en español, pero debe ir en la fuente original, en la referencia tal cual. No se debe traducir. Y así para lo demás, tienen ahí el número 3, ¿ve? Desde 1996, en que se publica el primer trabajo sobre telemedicina en cirugía maxilofacial, 3, y ahí está, ¿no? Fíjense. Hasta febrero de 2007 han sido solo 13 los artículos que hemos encontrado en PubMed con las palabras claves telemedicina y urgencias de maxilofacial, ¿no? Entonces, mira, cirugía maxilofacial. Entonces, la mayoría de ellos utilizando sistemas de telemedicina indirecta o sincrónica como la videoconferencia. 4.7, ¿qué quiere decir esto? Mire, como habíamos señalado anteriormente, 4-7, está el 4, el 5, el 6, el 7 que le corresponde. Y aquí tenemos. Eso para que nosotros ahora que en tiempos de pandemia salió de moda que la telemedicina, que por videoconferencia, por cámara, miren, imagínense, desde 1996, siglo pasado, ya se ha venido tomando en cuenta en los países del primer mundo. Y acá, seguimos así. Número 8, también se considera ahí el trabajo, ¿no? Interesante, esta es la forma como debe ir, estamos colocando un ejemplo, en el corpus textual y sus correspondientes referencias al final. Y aquí ustedes van a tener para hacer la consulta correspondiente cuando así lo quieran tomar en cuenta, y hemos dado aquí minuciosamente cada una de las partes que debe llevar. ¿De acuerdo? Cuando son libros, ya tenemos el autor, no se olviden, seguido de la letra de su primer nombre. ¿De acuerdo? No van a colocar comita como es el caso de Apple. Y luego el título o subtítulo, en este caso viene el título y subtítulo, el número de edición, el volumen, el lugar de publicación, la editorial, la fecha de publicación, el número de página, etc. Lo mismo aquí. No olvidar a partir de la cita. Perfecto, muy agradecidos, Víctor, por su participación. Estaremos haciéndole llegar también, ya estamos casi ya a la finalización y estaremos dando cuenta de la grabación correspondiente. Lo mismo aquí cuando son libros virtuales y ahí tiene que aparecer dónde ubicar. Y aquí tenemos libros, monografías, libros con más de un autor, más de una edición, organización como autor, como se ha señalado, tesis, lo mismo ahí,
lo que corresponde, ¿no? Entre corchetes debe ir, si es tesis doctoral, tesis de maestría, tesis de licenciatura, etcétera. En este caso, que corresponde a la Universidad Pública de Navarra, España. Y cuando debe estar disponible, también en el URL correspondiente. Lo mismo ahí tienen artículos científicos de igual forma, los modos en que deben ser consignados los datos. El título abreviado de la revista, no olvidarse, y ahí tienen ustedes los pormenores. Así es, Máximo Gerardo. Todo ello hay que considerar, todo esto debe ser de conocimiento del académico, no solo para la escritura, sino también para la lectura. Eso es importantísimo. Amén de la inteligencia artificial, de los gestores bibliográficos, que no hacen sino ayudarnos para no caer en el olvido. Pero hay que manejar todos estos asuntos. Esto es importantísimo. Y ahí tienen todas las formas que lo estamos dando a conocer y este PDF, ¿no? Se les estará haciendo llegar a cada uno de ustedes. Publicaciones en línea, utilizando el URL, utilizando el Digital Object Identifier, el DOI, muy conocido, también artículos de revista en línea, libros en línea, capítulos de libros y similares, informes técnicos, ponencias, patentes, tesis doctorales en línea, páginas web completas y todos los pormenores. Aquí, no olvidarse, fíjense, este es el caso de las comunicaciones personales, ¿de acuerdo? Y aquí sí, no va a tener referencia. Este es el caso que habíamos mencionado en la que no va a haber referencia. ¿Por qué? Como se señala aquí, miren, aquí tenemos mensajes de correo electrónico, para citar un ejemplo. Al no estar publicado, por lo tanto, no puede ser accesible al lector, se considera como comunicación personal. Se les va a hacer llegar, así es, se les va a hacer llegar este material. Equivalente a una comunicación oral, una llamada por teléfono, ya habíamos dicho, no vamos a poner el audio, pues no lo vamos a subir a internet para que todos escuchen. Y lo mismo, el correo electrónico no va a llevar, sino más bien se va a citar en el texto o en nota a pie de página. ¿De acuerdo? En el texto colocamos ahí, tal como refiere el profesor Argenta, los medicamentos así administrados y se coloca. Y a pie de página debe ir la inicial del primer nombre, seguido de el apellido, entre corchetes, lógicamente, si se ha colocado el profesor Argenta 1, a pie de página debe colocarse el número 1, comunicación personal y la fecha exacta en que se produjo la comunicación. Pero no va a ir referencia al final del trabajo, porque no vamos a encontrar nunca, pues, el correo electrónico. Y aquí sí, fíjense ustedes, si es un mensaje de correo electrónico que está recogido en un archivo disponible en la web, ahí sí se trata como una página o parte de un sitio web. Ahí sí podemos colocar, porque se ha colgado en la web en un repositorio, ¿de acuerdo? En una página. Entonces, sí debe, ahí sí puede aparecer ya como archivo disponible, lo vamos a tener a la mano, va a ir en el listado de referencias. Esos son los pormenores. Los blogs, los tweets, los vídeos, documentos de redes sociales, también. ¿De acuerdo? Muy bien. Comunidad académica, comunidad científica, muchísimas gracias por compartir este espacio
de reflexión académica y científica desde la Biblioteca Central Pedro Zulem. Les agradecemos y también, una vez más, la invitación de nuestra amiga, la magíster Patricia Vega. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Tengan bonitas fiestas de Navidad y que el 2025 sea de lo mejor para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Alberto Carrasco, por siempre tan interesante y compartir toda su experiencia en torno a lo que son las normativas, en este caso de Vancouver. Bueno, Aula Universia y la Oficina de Automatización de la Biblioteca Pedro Zulem les agradece por la participación en este año 2024, donde hemos llevado a cabo 46 talleres consecutivos, de los cuales todos han sido fructíferos, con muy buena asistencia, en algunas fechas más que en otras, pero sobre todo que se ha logrado el objetivo de poder capacitar en temas interesantes para que ustedes puedan realizar su tesis de maestría, su tesis de licenciatura, etcétera. Vamos a compartir todos los materiales y asimismo la ruta para que ustedes puedan descargar y ver la grabación, pero tiene que ser con el correo institucional. Y me auno también a los saludos de fiestas navideñas. Les deseamos realmente que pasen unas lindas fiestas y nos reencontramos en enero 2025. Les pido que ustedes también pueden sugerir los temas a poder llevar a cabo en los talleres para que así de esa manera podemos apoyarlos en las necesidades que ustedes requieren. Muchísimas gracias y hasta un fuerte abrazo y nos vemos Dios mediante 2025. Gracias a todos. Gracias, gracias a ustedes, gracias por el trabajo.